Juan 11:40. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Número 1. Mi nombre es Jorge Ramírez, y esta es la historia de cómo la Virgen de la Encarnación me concedió 3 milagros que cambiaron mi vida. Aunque, tal vez, después de escucharla, ustedes piensen que esos milagros no fueron lo que yo creí. Pero yo no tengo dudas. La fe mueve montañas, y la mía movió lo imposible. Todo comenzó en Tegucigalpa, Honduras. Yo tenía 26 años y vivía con mi novia Andrea, de 19. Éramos pobres, pero éramos felices, o al menos eso creía. Andrea era una mujer dulce y soñadora. Soñaba con ser madre, pero después de 4 años juntos, ese sueño parecía imposible. La vida no era fácil. Yo trabajaba en una fábrica que, de un día para otro, cerró sus puertas. Me quedé sin trabajo y sin esperanza. Tal vez en otro lugar es fácil conseguir otro trabajo. En ese momento no era así en Tegucigalpa. Una noche, mientras Andrea lloraba en mis brazos porque quería ser madre, tomé la decisión más difícil de mi vida, irme a Estados Unidos. Le prometí que le mandaría dinero y que, después, la traería conmigo. Ella no quería que me fuera, pero sabía que no teníamos otra opción. La despedida fue desgarradora. Recuerdo sus lágrimas y su voz temblorosa cuando me dijo, «Vuelve pronto, Jorge. No quiero que estemos tan lejos». Cruzar fronteras no fue fácil. Caminé por días, escondido en camiones y durmiendo a la intemperie. Finalmente, llegué a California. Conseguí trabajo en el campo, ganando poco, pero era suficiente para mandarle dinero a Andrea. Durante 2 años, ahorramos para que ella viniera conmigo. Pero algo siempre salía mal. El dinero no alcanzaba, o los coyotes nos estafaban. Un día, Andrea me llamó llorando. «Quiero ser madre, Jorge». «El tiempo se nos va», me dijo. Esas palabras me partieron el alma. Decidí que era hora de actuar. Conseguí el dinero necesario y la envié con un coyote de confianza. Pero todo salió mal. Andrea fue detenida en México, le robaron todo el dinero y quedó varada, sin saber qué hacer. Durante meses, no supe nada de ella. Pensé lo peor, que había muerto en el desierto o que había sido víctima de la violencia. Hasta que, un día, recibí una llamada. Era Andrea. Estaba en México, viva, pero en una situación desesperada. Un hombre llamado Ricardo la había ayudado. Él le dio trabajo, un techo y comida. Yo estaba agradecido, pero algo en su voz me hizo sentir incómodo. «Ricardo es un buen hombre», me decía. «Me ha ayudado mucho». Yo no quería pensar mal, pero no podía evitar sentir celos. Mientras tanto, mi vida en California se complicó. En mi desesperación por ganar más dinero para sacarla de donde ella estaba con ese hombre, caí en actividades ilegales. Fui deportado a Honduras y, poco después, terminé en la cárcel. 9 años de condena por robo. Mi vida parecía acabada. Andrea seguía en México, y yo estaba encerrado, sin poder hacer nada por ella. Fue entonces cuando alguien me regaló un libro de oraciones. En él encontré una llamada a la caminata de la Encarnación. Prometía 3 milagros si la rezabas durante 9 meses. Yo no tenía nada que perder, así que comencé a rezar. No solo 9 meses, sino todos los días durante todos los años que pasé en prisión. El primer milagro llegó cuando me faltaban 2 años para salir. Recibí una carta de Andrea. Estaba embarazada. Después de todos esos años de intentarlo, por fin seríamos padres. Yo lloré de felicidad, aunque algunos en la cárcel se burlaban de mí. «¿Cómo va a ser tuyo el hijo si estás aquí encerrado y ella en México?», me decían. Pero yo no les hacía caso.
La Virgen había escuchado mis oraciones, y eso era lo único que importaba. ¿Acaso no se trata de eso un milagro? ¿Recibir algo imposible? Yo siempre confié en Andrea porque si ella hubiera querido, simplemente me hubiera dejado. Pero ella siempre me mandaba cartas y cuando se podía se las arreglaba para llamarme por teléfono. Incluso me mandaba fotos de cómo iba el embarazo. La verdad es que ese milagro me cambió la vida. Me regresaron las ilusiones y las ganas de vivir. El segundo milagro llegó poco después. Mi condena se redujo de 9 a 6 años por buen comportamiento. Saldría pronto y podría estar con Andrea y mi hijo. Cuando Dios reparte bendiciones siempre lo hace a manos llenas. Poco antes de salir de la cárcel, Andrea me dio otra gran noticia. Dios había obrado por segunda vez en ella y seríamos padres otra vez. Esta vez sería una hermosa niña. No tenía cómo agradecer por tanto a Dios y eso que aún había pendiente un milagro que Dios haría por esta nueva familia. Pero ese se los contaré un poco más adelante. Cuando salí de la cárcel, logré llegar a México. Ahí estaba Andrea, con nuestros hijos Karina y Ricardo, llamado así en honor al hombre que la había ayudado por tanto tiempo sin esperar algo a cambio. Ricardo era un buen hombre, me decía Andrea. Él nos ayudó a conseguir un techo y trabajo. Yo estaba agradecido, aunque no les voy a mentir. No soy tan ingenuo. No podía evitar sentir cierta incomodidad cada vez que ella hablaba de él. Sentía que Ricardo tal vez tenía otras intenciones con mi esposa Andrea. Por algo dicen que no confíes ni en tu propia sombra. Ricardo me ayudó a conseguir un trabajo y un lugar donde quedarme, era un pequeño cuarto compartido en las afueras de la ciudad por lo que podía visitar a Andrea en su casa a veces los fines de semana. Parece poco pero después de estar en la cárcel tan lejos de ella y mis hijos la verdad era una bendición. Con la ayuda de nuestro amigo Ricardo, se logró el tercer milagro. Por fin logramos llegar a Estados Unidos. Hoy, 18 años después, vivo en California con Andrea y mis 2 hijos. Ricardo estudia para ser dentista y Karina quiere ser cantante. Pronto seré abuelo. Mi vida es perfecta, y no tengo dudas de que la Virgen de la Encarnación me concedió esos 3 milagros. Como les dije antes, no soy ingenuo. Sé lo que están pensando porque durante años la gente me lo repetía. Solo les puedo decir que yo soy un hombre de fe, pasé por cosas muy duras y de la mano de Dios pude superarlas y ser un hombre de bien. Confío en Dios y en la Santísima Virgen de la Encarnación. Les pedí con toda mi alma 3 milagros y hoy soy un hombre feliz enamorado de mi esposa, mis hijos y de Dios. Cuando pides un milagro estás pidiendo algo imposible, yo pedí 3 y hoy se las puedo platicar. Para que no se queden con la duda, porque es algo que todo mundo pregunta, Ricardo desapareció de nuestras vidas al poco tiempo, nunca nos llamó ni nos respondió llamadas. Para nosotros fue un ángel que Dios usó como instrumento para bendecirnos. Gracias a Jorge Ramírez, desde California, Estados Unidos, por compartirnos este increíble testimonio de fe y milagros. Número 2. Yo vi a mi esposo morir, al menos, eso es lo que todos creíamos. Incluso los doctores nos dijeron que lo preparáramos todo, que no había más que hacer, pero Dios tenía otros planos. Esa mañana, el sol entraba por la ventana de la cocina y mi esposo ya estaba sentado en su lugar de siempre, con el periódico en una mano y el café en la otra. Yo le di un beso en la cabeza al pasar y él sonrió. Hoy amanecí con ganas de pan dulce, me dijo con su voz tranquila. Me reí porque siempre decía lo mismo, y mientras sacaba una concha del panadero de la esquina, no podía imaginar que ese pequeño momento, esa rutina tan simple, se convertiría en uno de mis recuerdos más preciados. Ese día caminamos juntos hasta el mercado. Él cargó las bolsas aunque le insistí en que me dejara a mí. Siempre fue fuerte, terco y protector.
Me costaba imaginarlo de otra manera. No teníamos idea de que en pocas semanas, esa imagen de él, de pie, sonriente, cargando las bolsas, sería solo un recuerdo al que me aferraría con todo mi corazón. Los síntomas empezaron de forma tan discreta que jamás los vimos venir. Primero fue el cansancio. Me decía que sentía un peso en el cuerpo, que la comida no le caía bien, que el estómago lo molestaba después de comer. Pensé que era la edad, el estrés. Pero luego empezó a perder peso sin razón aparente. Su piel comenzó a verse opaca, pálida. Recuerdo la noche que me asusté de verdad. Estábamos cenando y, de repente, dejó caer el tenedor. Se llevó la mano al abdomen y se inclinó hacia adelante, con una mueca de dolor. Me arde por dentro, murmuró. Al día siguiente, estábamos en el hospital. Las salas de espera de los hospitales tienen un frío particular. No es solo el aire acondicionado, es algo más. Algo en el ambiente. Es el frío de la incertidumbre. Esperamos horas. Mi esposo trataba de mantenerse optimista, hacía bromas sobre la comida del hospital y decía que seguro solo era gastritis. Pero cuando el médico entró con los resultados, su rostro lo dijo todo. Señora, su esposo tiene cáncer en estado avanzado. Un tumor en el hígado. Mi respiración se detuvo. No hay nada que podamos hacer. Y ahí sentí como mi mundo se rompía. Nos mandaron a casa con cuidados paliativos. Nos dieron folletos, números de grupos de apoyo, recomendaciones de enfermeras para el final. El mensaje era claro, vayan a casa y esperen. Esa noche, cuando mi esposo se quedó dormido, salí al patio y grité. Grité en silencio, con la cara empapada en lágrimas, con las manos temblando. No era justo. Siempre he creído en Dios, pero en ese momento, lo sentí lejano. No le pedí ayuda. No le recé. Solo sentí enojo. La gente nos decía que confiáramos, que Dios tiene el control de todo. Pero en mi mente solo había preguntas sin respuesta. ¿Dónde está Dios cuando el dolor es tan grande? ¿Por qué permite que alguien tan bueno sufra así? Me refugié en la rutina. En preparar sus comidas, en acomodar sus almohadas, en darle sus medicinas. Mi fe estaba dormida. Una tarde, una vecina tocó la puerta. Me entregó una estampa del Padre Pío y me dijo: pídele a él. Él sabe lo que es el sufrimiento. Él entiende. No le di mucha importancia. Solo la metí en un cajón y seguí con mis días. Pero esa noche, mientras intentaba dormir en el sillón junto a mi esposo, sentí algo extraño. Un aroma. No era el hospital. No era el olor a medicamentos ni a desinfectante. Era un perfume dulce, como unas flores recién cortadas. Miré alrededor, pero no había nada. Todo estaba en su lugar. No dije nada. Pero desde ese día, empecé a encontrar la estampa del Padre Pío en lugares distintos. A pesar de que yo la había guardado, apareció en la mesa, en la cómoda, como si alguien la moviera. El cuerpo de mi esposo se estaba apagando. Su piel se volvió delgada y fría. Los doctores nos dijeron que el final estaba cerca. Lo vi dormir y sentí que cada respiración podía ser la última. Me acerqué y tomé su mano, queriendo memorizar su calor, su tacto, antes de que fuera demasiado tarde. No recé. No supliqué con palabras bonitas. Me quebré. Dios, si existe, haz algo. No lo dejes morir así. Lloré como nunca en mi vida. Y entonces, en el silencio de la habitación, sentí algo. Un calor inexplicable en el pecho. Como si alguien me abrazara sin tocarme. A la mañana siguiente, lo primero que noté fue el color en su rostro. No parecía un milagro. Solo un pequeño cambio.
Pero luego, empezó a comer mejor. Luego, comenzó a moverse solo. Cada día que pasaba, mejoraba. Un día, se levantó solo. Llévame al hospital. Los médicos aceptaron hacerle nuevos estudios, aunque en sus rostros había incredulidad. Cuando salieron con los resultados, sus caras estaban pálidas. No hay explicación. No hay tumor. No hay nada. El cáncer había desaparecido. Los doctores estaban en shock. Uno de ellos dijo, esto no pasa. No en esta etapa. No así. Pero mi esposo estaba ahí. Sonriendo. Vivo. Regresamos a casa y lloramos, pero esta vez de alegría. Mi esposo vivió 15 años más. Vio crecer a sus nietos. Viajamos, los vimos crecer y fue muy feliz. Cuando al fin partió, no fue por cáncer. Nunca más volvió a enfermar de aquello. Yo no sé qué pasó aquella noche. No sé qué fue lo que sentí, ni por qué el tumor desapareció. Pero lo único que sé, es que mi esposo vivió. Y ahora dime tú. ¿Fue un milagro, o solo una coincidencia? Número 3. Hay cosas que no tienen explicación. Cosas que te cambian la forma en la que ves el mundo. Yo nunca fui una persona de milagros, hasta ese día. Hasta que vi con mis propios ojos cómo algo imposible se hizo realidad. Hace unos meses, mi vida no era perfecta, pero tenía estabilidad. Trabajaba como podía, mis hijos iban a la escuela, y aunque el dinero no sobraba, nunca les faltó un plato de comida en la mesa. Recuerdo un día en especial, era domingo. El sol entraba por la ventana y el aroma del café llenaba la casa. Mi hijo mayor jugaba en el suelo con su hermanita mientras yo preparaba el desayuno. Me encantaba verlos así, riendo, sin preocupaciones. Mamá, ¿qué vamos a comer hoy?, me preguntó el más pequeño con esa voz dulce de niño. Lo que más les gusta, cariño, espagueti. Le respondí con una sonrisa. Era una vida sencilla, pero llena de amor. No sabía que, en poco tiempo, todo cambiaría. Los problemas empezaron poco a poco, como una tormenta que se forma en el horizonte. Primero fue mi trabajo. Los recortes llegaron y me despidieron. Luego, las cuentas. Pagos que no podía cubrir, deudas que se acumulaban. Al principio, intenté manejarlo con optimismo. Todo se va a arreglar, me repetía. Pero cada día era más difícil. Y luego vino el peor día. Abrí la alacena por la mañana y lo que vi me revolvió el estómago, estaba vacío. Miré en el refrigerador y no había casi nada. Empecé a revisar bolsillos, bolsas, rincones. Encontré unas monedas, pero no era suficiente. Me apoyé contra la pared sintiendo como el miedo me ahogaba. ¿Cómo les voy a decir que no hay comida? Cuando mis hijos despertaron, lo primero que preguntaron fue qué íbamos a desayunar. Mamá, quiero pan con leche. Mi corazón se hizo pedazos. Más tarde, amor. Primero hay que salir un rato. No podía decirles la verdad. No podía romperles la ilusión. Me encerré en mi cuarto y cerré los ojos. Me sentí derrotada. Y entonces, vi la imagen de San Judas Tadeo sobre mi cómoda. Mi abuela siempre decía que era el santo de las causas difíciles. Me acerqué, me arrodillé y apoyé la frente en mis manos. San Juditas, yo nunca te he pedido nada. Pero esto no es por mí. Es por mis niños. Ayúdame a darles un plato de comida. No importa que yo no coma. Ayúdame por favor. No sentí nada. Solo silencio. Me levanté sin esperar nada. Me sentí tonta. ¿Qué esperaba? Que cayera dinero del cielo. Me puse los zapatos,
tomé mi bolsa y salí. No tenía un plan, solo caminé sin rumbo. Había algo raro en el aire. A mitad de la calle, sentí un escalofrío. Como si alguien me estuviera mirando. Volteé, pero no había nadie. Seguí caminando, pensé que tal vez era mi ansiedad. Unos pasos más adelante, vi a un hombre de espaldas con una chaqueta oscura. Lo curioso era que estaba parado, inmóvil. Llamó mucho mi atención. Escuché un ruido de un auto y volteé. Cuando regresé la mirada ya no estaba el hombre. No me atrevería a decir que desapareció, pero realmente ya no estaba y no supe cómo se fue tan rápido. Eso me sorprendió mucho. No entendí nada. El hambre me quemaba el estómago. Mis piernas flaqueaban. Pero yo no pensaba en mí sino en mis niños. Pasé frente a una panadería y el olor me destrozó. Cerré los ojos y contuve el llanto. Dios, si me escuchas, dime qué hacer. Ahí, en medio de la calle, el miedo me venció. Al principio, intenté contenerme, tragarme el nudo en la garganta, pero no pude más. Me senté en la banqueta sin saber qué hacer. El sol brillaba fuerte, la gente pasaba a mi lado sin siquiera notarme, y yo, en medio de todo, me sentía invisible. La desesperación se acumuló en mi pecho como un grito ahogado. No podía más. El dolor, el miedo, la impotencia, todo explotó dentro de mí. Sin darme cuenta, tenía los puños apretados y el rostro cubierto de lágrimas. No recé. No pedí un milagro con palabras bonitas. Yo grité. No con la voz, sino con el alma. Dios, ya no puedo más. Haz algo. Lo que sea. Pero no dejes que mis hijos pasen hambre. No fue una oración, fue una rendición absoluta. El tipo de súplica que solo sale cuando ya no hay esperanza. Cuando no hay un plan B. Cuando sabes que nadie más te va a salvar. Por un instante, todo se sintió raro. Como si el aire se volviera pesado, como si el mundo entero guardara silencio. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí la piel erizarse, como si alguien estuviera parado justo detrás de mí. Me giré de golpe, pero no había nadie. Un viento helado sopló de la nada. Y entonces, bajé la mirada. Y lo vi. Ahí, en la acera, doblado en dos, había un billete. Mi corazón dio un vuelco. Pero no lo toqué de inmediato. Me quedé inmóvil, como si estuviera viendo algo que no debería estar ahí. Mi mente intentó procesarlo. ¿Cómo? ¿Cuándo apareció? ¿Quién lo dejó? Yo había pasado por ese mismo punto hacía unos segundos. No estaba ahí. Lo habría visto. Mi respiración se aceleró. Miré a los lados, esperando que alguien viniera a recogerlo. Pero no había nadie. Era como si el tiempo se hubiera detenido solo para que lo viera. Con las manos temblorosas, me agaché lentamente. Lo toqué con la punta de los dedos, como si temiera que se desvaneciera. Era real. Lo levanté y lo desdoblé. Y entonces, el aire me faltó. Era exactamente lo que necesitaba para comprar pan y leche. 100 pesos. Ni más ni menos. La misma cantidad que había pasado toda la mañana rogándole a Dios que me ayudara a conseguir. Un escalofrío más fuerte recorrió mi cuerpo. La duda me impactó. Esto no es normal. Me quedé mirando el billete, esperando alguna explicación lógica. Pero la única verdad era esta. Yo había pedido ayuda. Y ahí estaba. Entré a la panadería con lágrimas en los ojos. Cuando llegué a pagar, el señor que estaba en la caja de cobro era el mismo que había visto unos momentos en la calle. Ese que de pronto ya no vi. Él me miró fijamente, me sonrió y me dijo en voz baja.
Use el dinero para otra cosa, aquí puede venir cada día por unas piezas de pan en lo que sale de sus problemas. No necesita traer dinero. Me quedé sin palabras. Yo era clienta de esa panadería y nunca lo había visto ahí. Me quedé helada solo viéndolo porque su mirada me dio mucha paz. No me hizo sentir mal ni avergonzada, sentí como si fuera alguien cercano tendiéndome su mano. Después de unos segundos solo le sonreí, le dije Dios lo bendiga Señor y le agradecí. No sé si fue un milagro. No sé si alguien dejó ese billete ahí a propósito. No sé si mi súplica a San Judas Tadeo fue escuchada. Lo único que sé es que esa noche y durante tal vez un par de meses, mis hijos comieron. Gracias a la bondad de ese hombre. Con el tiempo supe que ese hombre era el padre de la dueña de la panadería. Solo estuvo un tiempo de visita ahí. El tiempo necesario para que mis hijos no pasaran hambre y yo pudiera encontrar la forma de tener más ingresos. Para esa familia ese hombre era su papá, para mí y mis hijos fue un ángel que mandó Dios. ¿Tú qué crees? ¿Fue coincidencia, o un milagro? Gracias por acompañarnos en Regalos de Dios. Los milagros existen, y cada historia nos recuerda el poder de la fe. Número 4. Aún puedo escuchar sus gritos, la desesperación en su voz. Nunca imaginé que un vagabundo, alguien en quien nadie confiaría, sería la respuesta a nuestras oraciones. Nunca en mi vida había sentido ese terror que te corta la respiración, que te paraliza y al mismo tiempo te hace correr sin rumbo. Nunca había sentido el vacío de perder algo tan preciado como mi hija. Los gritos aún resuenan en mi cabeza. Los de Carlos, los míos, los de Sofía. Porque sí, ella también gritó. Pero nadie la escuchó, hasta que él apareció. Ese día todo parecía normal. Un día cualquiera en el parque. Carlos y yo estábamos sentados en una banca, disfrutando ver a nuestra hija Sofía correr de un juego a otro. Mira qué feliz está, le dije, mientras tomaba su mano. Crece tan rápido, me respondió con una sonrisa. Sofía amaba los parques. Era su pequeño mundo, su refugio, el lugar donde su risa resonaba como campanas de alegría. Su cabello castaño ondeaba con el viento, sus zapatitos rosas golpeaban el suelo con fuerza mientras corría. Mamá, mira. Voy a trepar hasta arriba. La vi subir por los barrotes de la estructura del parque, desafiante, como si escalara una montaña. Nos reímos. Todo estaba bien. Y entonces, parpadeé, y ella ya no estaba. Mi estómago se tensó. ¿Dónde está? Le dije a Carlos, tratando de sonar tranquila. Él miró hacia el área de juegos. Debe estar en la resbaladilla. Nos levantamos. Caminamos con prisa. La buscamos en cada rincón. Sofía. Grité. Nada. Los demás niños seguían jugando. Los padres conversaban. Pero nadie, absolutamente nadie, recordaba haber visto a mi hija. Carlos tomó mi mano con fuerza. Debe estar por aquí. Mi corazón latía desbocado. Sentí náuseas. Por favor. Grité, con la voz quebrada. Mi hija. No encuentro a mi hija. El parque entero se convirtió en un laberinto sin salida. La policía llegó y comenzó la búsqueda. Nos hicieron preguntas. ¿Cómo iba vestida? ¿A qué hora la vieron por última vez? ¿Alguien más la estaba vigilando? Pero nadie la había visto desaparecer. Esto no puede estar pasando, murmuré. Carlos tenía los ojos rojos, las manos temblorosas. El tiempo se volvió irreal. Cada minuto sin Sofía era un minuto en el infierno. Seguimos caminando sin rumbo, buscando una señal, algo, cualquier cosa. Y entonces,
Fuimos a la iglesia. El templo de la Sagrada Familia. Entramos sin pensarlo. Nos arrodillamos. No recé con palabras bonitas. No sabía qué decir. Solo lloré. Dios, ayúdame. No puedo decir que en ese momento sentí paz. No lo sentí. Sentí rabia. ¿Sirvió de algo rezar? Preguntó Carlos, con la mirada perdida. No sé qué responder. El silencio en la iglesia era abrumador. Miré el altar. La imagen de la Sagrada Familia parecía observarnos. ¿De verdad hay alguien escuchando? Cuando salimos del templo, la noche ya había caído. De pronto, sonó el teléfono. Señora Martínez, tenemos noticias de su hija. Corrimos a la estación de policía. Sofía estaba ahí, sana y salva. Y a su lado, un vagabundo. Un hombre sucio, con ropa rasgada y olor a alcohol. Pero mi hija lo miraba con ternura. Ese señor me ayudó, mamá. No entendía nada. La policía nos explicó que un hombre sin hogar, Jesús, había salvado a Sofía. Jesús habló con voz ronca, sin mirarnos a los ojos. Yo estaba recogiendo latas, y vi a la niña con un tipo. Algo dentro de mí gritó que hiciera algo. Nos contó cómo corrió, cómo gritó y peleó contra un hombre que intentaba meter a Sofía en una camioneta. No sé por qué lo hice. Solo lo hice. Jesús se encogió de hombros. Yo solo sé que alguien me empujó a hacerlo. Al día siguiente, revisé las cámaras de seguridad. Las imágenes confirmaron la historia. Jesús había salvado a nuestra hija. Pero, ¿cómo un hombre como él, roto, con adicciones y una vida destruida, había encontrado la fuerza para hacer algo que ni siquiera él entendía? Cuando lo vi otra vez, algo dentro de mí se rompió. Gracias, le dije, con un nudo en la garganta. Él se rió. No fui yo, fue él. Jesús no quiso aceptar ayuda de nosotros. Seguía viviendo en la calle, seguía perdido en sus propios demonios. Pero en ese momento, fue el instrumento de Dios. Las semanas pasaron. Sofía volvió a casa sana y salva, pero yo no podía sacarme de la cabeza la imagen de Jesús. Ese hombre con la ropa sucia, con la mirada perdida y las manos llenas de cicatrices. ¿Por qué él? ¿Por qué alguien como él, un vagabundo que la sociedad ignoraba, había sido la respuesta a nuestras súplicas desesperadas? Decidí buscarlo. Carlos no entendía por qué me aferraba tanto a ese hombre. Pero había algo en su mirada aquella noche en la comisaría, algo que me perseguía. No era un héroe orgulloso de su hazaña, ni siquiera parecía sorprendido por lo que había hecho. Parecía, resignado. Como si él mismo supiera que nunca tendría redención, como si en su mundo de sombras, salvar a mi hija hubiera sido su única oportunidad de hacer algo bueno antes de desaparecer. Lo encontré en el mismo parque donde Sofía había desaparecido. Estaba sentado en una banca de metal oxidado, con la mirada perdida en el suelo, sosteniendo una botella envuelta en papel. Su piel estaba curtida por el sol y sus labios agrietados parecían sellados por el tiempo. Me acerqué. Jesús. No me miró. Gracias, mi voz se quebró. Él se rió, una risa baja y amarga. No fui yo. Fruncí el ceño. ¿Cómo que no? Te vimos en las cámaras. Salvaste a mi hija. Jesús tomó un trago largo y luego me miró por primera vez. Sus ojos eran dos abismos, oscuros y sin esperanza. Yo solo estaba ahí, pero algo me movió. Algo me hizo reaccionar. ¿Qué fue? Él se quedó en silencio. Luego señaló hacia el cielo con un dedo tembloroso. Él. Un escalofrío me recorrió la espalda. Jesús, ¿quieres ayuda?
Podemos llevarte a un refugio, conseguirte ropa, comida. Jesús soltó una carcajada. Señora, yo ya estoy muerto. Nomás estoy esperando que me lleven. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. No digas eso. No hay redención para los míos. Quise decirle que si la había, que todos merecían una segunda oportunidad. Pero algo en su mirada me hizo callar. Jesús no pedía ayuda, no buscaba piedad. Aceptaba su destino como si ya estuviera escrito. Me alejé con el corazón destrozado. Esa fue la última vez que lo vi con vida. 2 días después, lo encontraron en un callejón. Sobredosis. Se fue como vivió, solo. Y sin embargo, salvó una vida. Aún puedo escuchar las palabras del oficial. Señora, su hija está a salvo gracias a Jesús. Ironía. Un hombre llamado Jesús. Un hombre que nadie veía. Un hombre que no pudo salvarse a sí mismo, pero sí a mi hija. No sé qué piensan ustedes. Algunos dirán que fue suerte. Que todo fue casualidad. Pero yo sé lo que pedí. Sé lo que sentí en esa iglesia. ¿Tú qué crees? ¿Fue un milagro, o coincidencia? Número 5. A todos les gustaría ver a un ángel de la guarda. Yo vi a uno, y se veía muy enojado. Estaba defendiendo a alguien de mí. Nunca fui un hombre de fe. No creía en Dios, ni en los santos, ni en la vida después de la muerte. Para mí, la única realidad era la que podías tocar con las manos y sentir con la piel. Crecí en la calle, en un mundo donde los fuertes se comen a los débiles y donde solo sobrevive el que no teme ensuciarse las manos. No era malo, simplemente, no me hacía preguntas. ¿Dios? ¿El infierno? ¿Los ángeles? Eran cosas de gente que necesitaba consuelo. A mí nadie me protegió cuando era niño. Nadie me cuidó cuando tuve hambre, cuando dormí en la calle, cuando me partí el alma peleando para ganar respeto. Pero lo que vi aquella noche, lo que experimenté en carne propia, me hizo entender que hay fuerzas más allá de lo que podemos ver. 4 años han pasado desde aquella noche. 4 años desde que todo cambió para mí. Hoy soy un hombre libre, pero no porque haya salido de la cárcel, sino porque Dios me dejó ver con mis propios ojos que todavía tenía salvación. Déjame contarte lo que pasó. Esa noche lo teníamos todo planeado. No era la primera vez que lo intentábamos. Ramón, un empresario en Sonora, se había convertido en nuestro objetivo. Pero por alguna razón, siempre que lo intentábamos, algo salía mal. No me refiero a simples errores. No. Eran cosas extrañas. La primera vez, lo seguimos hasta un semáforo. Todo estaba listo. Íbamos a bajarlo de su camioneta en cuanto el semáforo se pusiera en rojo. Pero segundos antes de hacerlo, un autobús de pasajeros nos chocó por detrás. Nos desbarató la parte trasera de la troca y el plan se vino abajo. Otro día lo esperamos afuera de su oficina. Estábamos listos para llevárnoslo en cuanto saliera. Lo vimos caminando directo a su camioneta. Ya lo teníamos. Pero en el momento en que íbamos a interceptarlo, la camioneta donde lo íbamos a subir simplemente no encendió. Revisamos la batería, el motor, todo. No había razón para que fallara. No fue solo 1 o 2 veces. Fueron 4 o 5 intentos frustrados. Siempre, en el último segundo, algo pasaba. Pero esa noche sería diferente. Habíamos cubierto todos los errores posibles. Nada nos iba a detener. Sabíamos que los sábados Ramón iba a casa de unos amigos a jugar dominó. Lo vigilamos durante horas. Cuando salió de la casa de su amigo, iba solo. Era nuestra oportunidad.
Lo seguimos en 2 camionetas. Nos mantuvimos a una distancia segura. Cuando llegó a una calle angosta, un callejón de esos donde no hay salida, hicimos nuestra jugada. La primera camioneta se adelantó y le cerró el paso. La otra se colocó detrás, bloqueando cualquier intento de reversa. Lo teníamos. O al menos eso pensamos. A través del parabrisas, pude ver su rostro. Se veía confundido, pero no desesperado. Levantó las manos lentamente, como alguien que entiende que no tiene opción. Yo ya tenía la mano en la manija de la puerta. Estábamos listos para bajarlo. Pero entonces lo vimos. Ramón no estaba solo. No sé cómo explicarlo porque cuando lo seguimos, iba solo. Yo mismo lo vi cuando salió de la casa de su amigo. No había nadie más en su camioneta. Pero en ese momento, dentro del vehículo había más personas. Personas altas. Vestidos de blanco. No se movían. Y sus rostros brillaban. Solo nos veían fijamente. Parpadeé varias veces, pensando que mi vista me estaba traicionando. Pero ahí estaban. No era un reflejo, no era un truco de luces. Eran seres enormes, con una presencia que se sentía en el pecho. Todos en las camionetas nos quedamos como congelados. Nadie se atrevía a moverse y mucho menos a bajarse. ¿Conocen esa sensación que da cuando una persona te mira a los ojos y te intimida? No puedes sostener la mirada y volteas para otro lado por la incomodidad. Pues eso sentía yo con esas personas de blanco, pero me era imposible voltear a otro lado o cerrar los ojos. No puedo explicar el miedo que tenía. Solo quería irme de ahí, pero estaba paralizado. Nadie hablaba. Nadie hacía ni siquiera ruido al respirar. Las luces de nuestras camionetas iluminaban la escena, pero el silencio era insoportable. Ramón se quedó quieto, mostrando sus manos todo el tiempo. Para nosotros era una tortura estar ahí, yo solo podía pensar. Ya váyanse, váyanse de aquí. El tiempo dejó de existir. No sé cuántos minutos pasaron. Tal vez 5, tal vez 10. Para mí fueron horas. Entonces, las sirenas se escucharon a lo lejos. La policía estaba cerca. Y ninguno de nosotros hizo nada. Nos encontraron ahí, paralizados, con las armas en las manos, pero sin poder disparar. Nos arrestaron sin resistencia. Nos llevaron a la cárcel sin que nadie dijera una palabra y aunque la policía hablaba con Ramón parecía como si ellos ni Ramón vieran a los tipos de blanco. Durante el juicio, nos dieron largas condenas. Yo no hablaba con nadie. Me pasaba los días encerrado en mi cabeza, dando vueltas a lo mismo. ¿Qué fue lo que vi esa noche? Un día, no pude más. Le conté todo a un policía. No se rió de mí. Solo me escuchó, en serio. Como si ya hubiera oído algo así antes. Tiempo después, alguien llevó el mensaje a Ramón. Para mi sorpresa, aceptó visitarme. Cuando lo vi, le dije la verdad. No iba solo, Ramón. Esa noche, había ángeles contigo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Desde niño, me dijo, rezo todas las mañanas a mi ángel de la guarda, pidiéndole protección. Es una costumbre que me enseñó a mi mamá, y nunca salgo de casa sin pedir su protección, me dijo. No solo Ramón fue salvado esa noche. Yo también. Dios me mostró su poder. Me dejó ver con mis propios ojos que lo divino es real, y que el mal en el que vivía no me llevaría a nada bueno. Ahora, después de 4 años, soy un hombre libre. Pero no solo libre de la cárcel. Libre de mi antigua vida. Porque ahora sé que si quiero llegar al cielo, tengo que vivir como un hombre de bien. Esa noche, Dios no solo salvó a Ramón. Me salvó a mí también.
Gracias a Aurelio Méndez, desde Hermosillo, Sonora, México, por compartir esta increíble historia con nosotros. Si has vivido un milagro o conoces un caso similar, compártelo en los comentarios. Queremos que este canal sea un espacio donde juntos celebraremos los regalos de Dios. No olvides suscribirte y activar la campanita para seguir descubriendo testimonios que nos llenan de esperanza. Nos vemos en el próximo video. Yo soy Rodrigo y que Dios te bendiga.